llamado a aprender. Yo quiero que hablemos acerca de la importancia que tiene el estar metidos en la presencia de Dios. Creo, hermano, que si nosotros logramos comprender, saber y conocer la importancia que tiene el hecho de que Dios esté haciendo algo en nuestros corazones en medio de su presencia, vamos a poder entender por qué es tan importante que nosotros aprendamos a vivir en esa presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir en esa presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nuestra adoración a Dios debe ser algo que se va a dar cuando nosotros estemos centrados en nuestras oraciones hacia Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Bíblicamente, quisiera que atendiéramos un poco y tomando el contexto de nuestra enseñanza de la semana anterior, quisiera que lográramos comprender que al meternos nosotros en la presencia de Dios, como lo hablamos en el texto de Apocalipsis, que habla acerca del arpa y de la copa que los ángeles tienen, y refiriéndose a la adoración y a la intercesión de los hijos de Dios, nosotros tenemos que empezar a comprender que hay una guerra espiritual que se libra cada vez que nosotros tratamos de entrar a la presencia de Dios. Hay algo que empieza a suceder cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, y este algo se llama guerra espiritual. Ahora, bíblicamente, cuando yo veo en la palabra de Dios, me doy cuenta de que en la medida de que las personas empiezan a buscar el rostro, la presencia de Dios, me doy cuenta que bíblicamente, hermano, lo que empieza a suceder es que la Biblia nos enseña a nosotros que lo que debemos buscar es un patrón de oración basado en esa presencia de Dios, y que nuestras oraciones necesariamente tienen que buscar, oiga cómo lo voy a decir, mi amado hermano, tienen que buscar estar centradas en la presencia de Dios. Nosotros normalmente, y cuando digo normalmente, me refiero a que la mayor parte del tiempo, lo que nosotros hacemos cuando estamos en la presencia de Dios y sentimos alguna opresión, es que de repente lo que hacemos es enfocarnos en esa opresión. Por ejemplo, normalmente lo que uno empezaría a hacer cuando hay oposición para entrar a la presencia de Dios es empezar a reprender cualquier acechanza del enemigo. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero lo importante es entender que lo que Dios desea es que nosotros apliquemos los principios bíblicos, y en lugar de enfocarnos en la acechanza que se está presentando en determinado momento, nosotros lo que debemos empezar a hacer es enfocar nuestra oración, nuestra intercesión en el nombre del Señor. Porque el diablo no merece ser glorificado. Quiere decir que cuando yo encuentro una oposición, lo que yo debo hacer es empezar a levantar el nombre del Señor, en lugar de empezar a reprender, y a veces, de una forma, diría yo, alocada, yo no puedo empezar a reprender en lugar de exaltar el nombre de Dios. Y alguien me va a decir, hermano, ¿usted me podría dar una base bíblica a lo que usted está hablando? Con muchísimo gusto. Si usted me acompaña al Salmo capítulo 68, en el versículo 1, el Salmo 68 dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Ahora mire qué impresionante, porque el Salmo lo que está diciendo es que los enemigos huyen cuando Él es levantado. Por lo tanto, nosotros debemos enfocar nuestras oraciones a Dios y no al enemigo. Por eso es que cuando yo empiezo a aplicar los principios bíblicos, cuando yo empiezo a buscar que Dios sea glorificado en medio de lo que yo estoy viviendo, cuando tú lo que sentís es una opresión, cuando tú lo que sentís es un estorbo,
en lugar de empezar a dar alaridos y gritos y reprensiones, lo que debiésemos hacer es empezar a levantar el nombre de Jesús. A usted quizás le va a parecer un poco loco lo que yo estoy hablando, pero la Biblia lo dice así. Jesús sin excepción nos enseñó a dirigir nuestras oraciones al Padre. O sea, Jesús no nos enseña a nosotros a empezar a reprender algo cuando nosotros estamos buscando tener intimidad con Dios. Esa es la razón por la cual algunas veces, tal vez pareciera tonto lo que digo a usted, pero algunas veces, o no sé si es solo algunas veces, hermano, pero nosotros debiésemos de empezar solamente a levantar el nombre del Señor. Y en el momento en el que yo empiezo a levantar el nombre del Señor, lo que va a empezar a suceder casi de inmediato es que al ser el nombre del Señor levantado, lo que va a empezar a acontecer es que los enemigos van a empezar a huir. Los enemigos van a empezar a esparcirse. Porque los principios bíblicos, y le voy a dar los textos porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las oraciones bíblicas. Cuando yo leo Mateo 6:6 dice: cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Cuando yo leo Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego Mateo 6:9 dice: vosotros, Juan 15:16 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y una más, cuando yo leo Juan 16:23 dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, lo que yo debiese estar haciendo, en lugar de gastar mis fuerzas, en lugar de gastar mis energías en hacer algo que verdaderamente no es un principio, yo debiese empezar a levantar el nombre de Dios, como dice el Salmo 68. Lo voy a decir así, por eso empezamos a enseñar desde el mes de diciembre acerca de la secuencia de la oración a nuestro Dios. Por eso los momentos de intercesión para que se limpien los aires deben ser previo a la búsqueda de la presencia de Dios. Porque cuando tú ya vas entrando a su presencia, de lo que te debes encargar, ¿verdad?, es de que la presencia se manifieste. Y la manera en que la presencia se va a manifestar es levantando el nombre de Dios, según el Salmo 68:1. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando yo veo en la Biblia, y usted puede seguir buscando en su casa, le voy a dar algunos versos, usted que está tomando nota, espero que esté tomando nota. Pero cuando yo leo algunos versos como Juan 14:16, como Juan 17:5, cuando yo leo estos versos, yo me doy cuenta, hermano, que es bien importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Cuando yo leo Juan 17:15, Juan 17:25, me doy cuenta de que lo que verdaderamente Jesús quería era que nosotros oráramos centrados en el Padre. Tu adoración debe ser levantada a Dios, y en la medida que tú levantas el nombre del Señor, los enemigos van a ser esparcidos. Hermano, o sea que usted me está diciendo que no debo reprender el ambiente espiritual. Eso es antes de empezar a buscar a Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Jesús enseña a buscar al Padre. Los apóstoles enseñan también a buscar al Padre. Cuando usted lee Efesios, que yo considero que Efesios es la epístola de la guerra espiritual, eso es lo que yo considero que es Efesios. Yo me doy cuenta de que el apóstol Pablo lo que hace es empezar a dirigir sus oraciones hacia el Padre. Mire qué tremendo, pues. Mire, usted se recuerda que en Éfeso es en donde cayó del cielo la estatua de Diana de los Efesios. ¿Se recuerda de eso? Espero que sí. No los tengo enfrente, pero al menos usted levanta así su manita y dice: sí me recuerdo. O si no la levanta, puede ser que no se recuerde o no conozca la historia. Pero lo importante es entender
que lo que descendió en Éfeso de los cielos fue una estatua de Diana de los Efesios. Eso fue lo que descendió. Pero cuando yo leo lo que Pablo hace, mire qué tremendo, cuando yo leo lo que Pablo hace, es que Pablo no empieza a atar a la diosa Diana. Pablo no empieza a echar fuera de la ciudad a Diana de los Efesios. Y cuando usted empieza a ver en la Biblia, y cuando usted le presta atención a las oraciones del apóstol Pablo, por eso es que debemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Y debemos, amado, empezar a entender que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, cuando yo empiezo a orar y yo empiezo a interceder, yo empiezo a clamar, yo empiezo a gemir, debe ser según lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, lo importante es cómo oraba el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, Pablo no empezó a decir: yo destierro a Diana de los Efesios. No. Pablo no ató, ni yo ato al espíritu de Diana de los Efesios. No. Porque en el momento de la búsqueda de Dios, asumimos que nosotros empezamos a subir en nuestros niveles espirituales de búsqueda, a tal punto que lo que nosotros en ese momento de adoración y de intimidad con Dios, lo que debiésemos estar haciendo es levantando el nombre del Señor. Porque el Salmo 68:1 lo que dice es que cuando el nombre de Él se levanta, sus enemigos huyen. Es automático. Por eso Moisés decía: levántate, oh Señor, y huyan delante de tu presencia todos tus enemigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente en algún momento importa. No es el tema de que yo no aplique la palabra. Cuando usted lee Efesios capítulo 3 verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé. Recuérdese que Pablo estaba en medio de un ambiente hostil. Pablo estaba en medio de un ambiente en donde quien gobernaba era esa diosa con D minúscula, Diana de los Efesios, a quienes todos dice que por una hora empezaban a clamar y empezaban a gritar el nombre de esa potestad. Cuando usted lee Efesios capítulo 3 verso 20, y espero que me esté siguiendo, lo que la Biblia dice es: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Quiere decir que lo que yo debo aprender es a orar. Por eso yo le he dicho a usted, mire, y no hay modo que yo logre entrar al tema que Dios me había puesto de empezar a estudiar los libros proféticos. Dios me insiste en que nosotros aprendamos a librar batallas espirituales. Que nosotros aprendamos y comprendamos que es importante enfocar nuestras oraciones en Dios. Porque cuando nosotros enfocamos nuestras oraciones en Dios, Dios nos da más fuerza para seguir en su presencia. Dios diseñó la oración. Oiga esto está bueno para un tweet. Dios diseñó la oración para que sea fuente de revelación e intimidad con Dios. La oración no es para que sea un estudio sobre Satanás y sus artimañas. Por eso yo necesito enfocarme en el reino de Dios y no en el reino de las tinieblas. Cuando yo empiezo a adorar a Dios, hermano, por eso la semana pasada enseñamos todo lo que sucede al estar metidos en la presencia de Dios, todo lo que sucede cuando yo me meto ahí en la gloria, cuando el Señor va a traer la libertad
libertad a mi vida, cuando el Señor va a traer la liberación, cuando el Señor va a empezar a provocar que algo pase dentro del corazón. Yo no voy a estar ocupándome de empezar a reprender algo que lo va a reprender es la sola presencia de Dios, porque Salmo 68 dice: levántate, levántate, levántate. Por eso la adoración a Dios, el buscar la intimidad con Dios, tiene que ver con levantar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque yo necesito comprender que el nombre del Señor es el que merece ser levantado. Es su nombre. Es lo que necesito comprender. Ahora, yo debo entender, la oración empieza a provocar la fortaleza en mí, para que la oposición de las tinieblas no me desgaste y no me oprima. Pueden estar pasando muchas cosas. Nuestro servicio del domingo fue un servicio para algunos glorioso, pero hubo una batalla muy fuerte, muy terrible. Pero no íbamos a detenernos a reprender y a atar. Lo que teníamos que hacer era seguir adorando. Ahora, yo necesito entender esto. Dios infunde fuerza, Dios infunde pasión, y Dios infunde a mi vida el aliento a medida que yo busco su presencia y que yo busco su gloria. Por eso es que no debiésemos adorar con cantos horizontales, sino debiésemos adorar con cantos verticales que exalten el nombre de Dios, porque eso es lo que hace huir la presencia del enemigo. Qué tremendo. Ahora, si yo trato de entender lo que la Biblia enseña, aleluya, si yo trato de entender lo que la Biblia enseña, yo voy a darme cuenta de que bíblicamente hay 7 esferas de guerra espiritual que a través de mi adoración yo voy a empezar a avanzar, y yo voy a empezar a conquistar, y yo voy a empezar a vencer, y yo voy a empezar a entender, y yo voy a empezar a tener la victoria. Si yo logro entender esto, voy a comprender que a través de mi adoración voy a poder vencer esta. Por si no me da tiempo, se las digo así rapidito. Están las fortalezas culturales, están los eventos naturales, están los conflictos que se dan en la tierra, está la iglesia, está la salvación, están los problemas económicos y están los conflictos familiares. 7 esferas de la guerra espiritual. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta lo que la palabra de Dios enseña, yo me voy a dar cuenta de que lo que empieza a suceder en medio de una fortaleza cultural es que hay manifestaciones de poderes demoníacos que yo necesito entender. Por eso yo no estoy negando que pueda haber algún tipo de oposición espiritual mientras yo busco a Dios. Lo que necesito entender es que en la medida que yo exalto al Señor, perdón hermano, por eso es que y voy a hacer énfasis, por eso es que yo necesito declarar el nombre del Señor, y yo necesito adorar al Señor, necesito exaltar la belleza del Señor. Y eso solo se hace con una adoración vertical, en la que tú exaltas su nombre. Como dice Chepe, es una verdad. Yo exalto el nombre. Mire, cuando el pueblo de Israel pasó el mar, lo primero que se levantó fue un cántico de María, que ella empezó a celebrar, que se conoce como un canto apostólico, porque ella empezó a declarar lo que el Señor había hecho. De ahí nace el canto aquel que dice: echó a la mar los carros del faraón. Cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grandemente. Ha echado en la mar al caballo y al jinete. Ella estaba exaltando el nombre de Dios. Exalta el nombre de Dios. Cuando tú decidas empezar a adorar a Dios, debes hacerlo exaltando su nombre.
Aquí ya me metí en problemas, pero como no hay preguntas esta noche, avancemos. Entonces, hay un tema, amado, hay un tema de fortalezas culturales. Y cuando tú lees Apocalipsis, capítulo número 9, acompáñame, Apocalipsis, capítulo número 9, en el verso 21. Oye lo que dice la Biblia. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Entonces, estas fortalezas culturales contra las que nosotros peleamos son fortalezas que se levantan a través de homicidios. Hermano, tenemos que entender lo que se está dando en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo le he insistido a usted en que nosotros somos una generación que está viviendo los tiempos proféticos. Estamos empezando a vivir lo que la palabra de Dios dice que se iba a empezar a dar. Homicidios, abortos, violencia, crímenes. Son tres cosas que se están dando en este tiempo. ¿Está conmigo aquí todavía? Hermano, yo pensé que usted iba a enseñar cómo orar con la palabra. Sí, pero esta es la introducción. Espéreme un rato, porque yo necesito entender esto. Luego están las hechicerías. Las hechicerías es ocultismo, sacrificios humanos, sectas. Luego está la fornicación, que son las 4 cosas que habla Apocalipsis 9:21. Y aquí está la pornografía, la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación. Y luego están los hurtos. ¿Qué es robar? Ahora, si yo quiero ser efectivo en el momento en el cual yo estoy levantando mi adoración a Dios, yo tengo que empezar a entender que lo que tengo que empezar a hacer es valorar la oración según las escrituras. Cuando tú estás adorando a Dios, lo que debieses hacer es empezar a exaltar los atributos de Dios. Empezar a hablar acerca de lo que Dios verdaderamente es. Quiero que pienses un momento. ¿Qué era lo que provocaba que el espíritu malo de parte de Jehová, que había sido enviado hacia Saúl, cesara de atormentarlo? ¿Qué era lo que provocaba que cesara de atormentar ese espíritu a Saúl? Lo que provocaba que él dejara de ser atormentado no era otra cosa que la adoración que levantaba David con su arpa. Es la razón por la que yo necesito comprender que cuando yo empiezo a exaltar el nombre de Dios, lo que va a empezar a suceder es que lo que está oprimiéndome va a empezar a huir. Repito, adorar no es cantar, y eso ya lo tenemos muy claro. Hemos hablado acerca de la guerra espiritual, de la liberación, pero ahora te estoy hablando del momento en el cual tú te metes a buscar a Dios. El momento en el que tú empiezas a clamar por la ayuda de Dios en medio de cualquier circunstancia que tú estés pasando. Porque cuando tú adoras, lo que empieza a suceder es que el diablo empieza a retroceder. Va a retroceder, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Cuando tú levantas su nombre, la consecuencia va a ser que el enemigo huye. Ahora, cuando yo empiezo a orar según las escrituras, es porque mi corazón está ardiendo y apasionado por Dios. Dios como iglesia nos ha dado un regalo a través de las escrituras. Dios nos dio las escrituras no solo para leerlas, sino para usarlas cuando oramos y cuando adoramos. Y es algo que yo debo entender. Pablo nos exhorta a usar la Biblia cuando nosotros oramos. Ahora, por favor, no estoy hablando como muchos enseñan de que hay que usar la Biblia para recordarle las promesas a Dios. No estoy hablando de eso, porque para mí
eso es creer que Dios es olvidadizo. Lo que la Biblia habla, y si usted me acompaña, por favor, a Colosenses capítulo 3, verso 16, quiero que nosotros atendamos y entendamos en el contexto que el apóstol Pablo está hablando aquí. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Terrible, porque no está diciendo cántale a tu hermano. Está diciendo cántale al Señor cantos espirituales. ¿Cuáles son esos cantos espirituales? No son otros, sino aquellos que están llenos de la palabra de Cristo, que mora abundantemente en nuestros corazones. Si tú has asociado los planes de lectura que el Señor nos ha puesto a compartir, que mañana te comparto el que iniciaremos en el día jueves, te vas a dar cuenta de que es palabra de Dios. Y el propósito es que esa palabra abunde en nuestros corazones, para que entonces nosotros podamos movernos con libertad en medio de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Contexto: la palabra de Dios debe abundar en tu corazón. Por eso bastaría con levantar una adoración genuina a Dios y las ataduras caerían. ¿Aló? Aún están aquí. Efesios capítulo 5, verso 18. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué impresionante. Quiere decir entonces que mi adoración, según la palabra, va a empezar a provocar que haya cosas que empiecen a cambiar en mi entorno. Pero deben ser según la palabra. Cuando yo exalto el nombre de Dios y cuando yo empiezo a creer lo que yo verdaderamente soy amado por Dios. Por eso cuando nosotros empezamos a exaltar a Dios, es que ganas de agarrar la guitarra me dan ahorita, pero sigamos aquí. Perdón, voy a corregir. Ganas de tomar la guitarra me dan. Pero ¿qué es lo que yo necesito entender? ¿Hacia dónde me está llevando Dios? No me está llevando a otra cosa, sino a comprender que el límite que yo voy a tener va a ser la gloria de la palabra de Dios. Por eso no debes sentirte limitado cuando adoras a Dios. Yo he insistido, no se apresuren a salir de la presencia de Dios. Así dice la palabra. Pero cuando yo entiendo esta verdad, yo voy a empezar a tener en mi corazón oraciones bíblicas. Porque lo que va a empezar a suceder es que mientras la palabra de Cristo empieza a abundar más en mi corazón, el lenguaje de mi corazón va a ser saturado con la palabra de Dios. Qué impresionante. Por eso es que yo necesito entender. Cuando usted lee los versículos que hemos leído acerca de cómo Pablo oraba en Efesios, usted va a entender que el propósito de esa oración de Pablo era derramar la gracia de Dios. Nuestra oración debe ser, estoy hablando de oración, en el momento de intimidad con Dios. No vaya a pensar usted que yo estoy desacreditando las oraciones de intercesión profética o de guerra que se hacen. Eso es otro tema. Pero como iglesia necesitamos aprender que en los tiempos de adoración lo que necesitamos levantar es el nombre del Señor. Y entonces van a huir todas las huestes y potestades que se estén manifestando.
Una de las cosas que tenemos que entender, y es algo que Dios habló, Dios dijo: me dicen Señor, pero no me obedecen. Nosotros necesitamos someternos a la obediencia a Dios. Dios lo habló en un servicio. Dios quiere ser el Señor, pero va a ser el Señor de nuestras vidas en la medida que nosotros nos metamos en el fluir de su Espíritu y empecemos a levantar y a exaltar el nombre de Dios. Y esto es lo importante. Necesitamos entender que cuando oramos, lo que debemos empezar a hacer es entender que Dios nos está llamando a nosotros a que busquemos que la gloria de Dios se derrame en el lugar en el que estamos. Y no debemos enfocarnos en el pecado o en los demonios. Por eso el proceso de la adoración a Dios está en la Biblia. La Biblia dice: entraré por sus puertas con acción de gracias, entraré por sus atrios con alabanza y diré: este es el día que Dios ha hecho en mí. Por eso hay un proceso también en medio de la alabanza y la adoración, en la cual nosotros debemos empezar a limpiarnos de nuestros pecados, para que cuando estemos entrando al lugar santísimo, si es que el Señor nos da acceso a ello, si es que nuestro corazón está dispuesto, de nuestra boca lo que empiece a brotar es la oración que proviene de Dios, exaltando la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Esto tiene que ver con entender aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y esto es algo poderoso. Porque nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, debemos entender que por ello es que Dios deja un llamado al arrepentimiento, para que entonces nosotros dejemos de ser como Acán, que debido a tener un pecado oculto no podía dar gloria a Dios. Impresionante, ¿verdad? Por eso es que mis oraciones deben ser dirigidas al Dios Altísimo. Deben ser respaldadas por la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a orar según la palabra de Dios, entonces yo voy a estar empezando a empoderar el nombre de Dios en cualquier región. Eso es orar con la Biblia. Eso es orar con las Escrituras. Dios lo que necesita, y esto lo hemos venido enseñando, Dios lo que necesita es que yo lo glorifique a Él. Dios necesita que yo le dé la gloria a Él y que yo levante su nombre en alto. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Solo levánteme su manita ahí, que están muy callados. Pero yo tengo que entender lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios. Gracias. Quiere decir entonces, cuanto más elevo mi canto a Dios, más libre voy a ser. Aleluya. Y va a ser tan fácil, porque me voy a meter en una atmósfera en donde el enemigo no va a poder contra mí. Ese es el principio de orar según las Escrituras. Qué glorioso es el Señor. Qué glorioso es Dios. Ahora, necesito saber, aleluya, necesito saber que la palabra nos revela a Jesús. Mire esto, Juan 6:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es Jesús hablando a los fariseos.
Ahora, lo curioso es que en el momento en el que Jesús habla a los fariseos, lo único que estaba escrito eran la ley y los profetas. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos: la ley y los profetas hablan de mí y dan testimonio de mí. Esa es la razón por la que yo debo tratar. Por eso yo siempre he dicho, debemos ser apegados a la palabra, debemos ser escriturales, debemos entender que mi oración va a empezar a fluir de mejor manera cuando es una oración escritural que exalte a Dios. No quiero que me tome lo que estoy compartiendo esta noche fuera de contexto, porque realmente la carga en mi corazón es tan fuerte, porque no hemos logrado entender a aprovechar el derramamiento de la presencia de Dios, y hay corazones que siguen tan indiferentes y que no logran entrar a la dimensión en la que pueden ser bendecidos por Dios, porque únicamente se han convertido en espectadores y no han decidido en sus corazones provocar que la gloria de Dios les transforme. Por eso es la importancia esta noche. Cuando Jesús se presenta en Lucas 24 a aquellos que iban de camino de Maús, lo primero que Jesús hace es, al aparecérseles a ellos, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué necesito yo entonces para, en mi momento de adoración, que el Señor empiece a llenar la atmósfera y que el Señor empiece a provocar que los enemigos huyan? Lo que necesito es saber lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Qué glorioso, porque entonces yo voy a saber lo que Él es. Cuando tú utilizas la palabra, vas a ir conociendo más a Jesús, porque Jesús se revela en la Biblia. Si nosotros queremos conocerle y si nosotros anhelamos verle a Él, necesitamos estar basados en la Escritura. El cántico nuevo, que es el cántico de adoración, que no es una canción, y el cántico tampoco es cantar. El cántico es expresarle a Dios basado en lo que la Biblia dice que Dios es. No sé cuántos se recordarán, pero cuando nosotros empezamos a exaltar el nombre de Dios, empezamos: digno, digno eres tú, gloria, gloria yo te doy. El Señor empieza a derramarse. ¿Por qué cree usted? Aleluya. ¿Por qué cree usted que es? Porque estamos empezando a decir quién es Jesús. Dice la Biblia: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. O sea, en lugar de estar usando el tiempo de adoración, Señor, saname, en lugar de tener un lamento. Por eso dice la Biblia: viene alguien triste, haga oración. Viene alguien contento, cante salmos. Porque en ese proceso, lo que va a empezar a suceder es que vas a empezar a experimentar cómo la gloria de Dios se derrama sobre tu vida. Esa es la razón. Ahora imagínate. Se exalta lo que Él es, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Ahí empezás a levantar su nombre y se empieza a cargar el ambiente. ¿Por qué crees tú que los 4 seres vivientes que dice que daban vueltas alrededor del trono, lo que hacían era empezar a declarar la revelación progresiva de Dios en cada vuelta que ellos daban alrededor del trono, y empezaban a decir: santo,
Él es santo, Él es santo, Él es santo. Pero no era una vana repetición. Iban exaltando la gloria que se les iba revelando cada vez que daban una vuelta alrededor del trono. Y eso es adorar. Esa es la impartición que Dios necesita sobre nosotros, sus hijos. No un cántico aprendido, hermano. O sea, no pensemos que adorar es que gloria a Dios por los salmistas que nos guían a la presencia de Dios con cantos que exaltan a Dios. Pero adorar va más allá de eso. El enemigo huirá en la medida que yo entiendo que Dios lo que quiere es manifestar su gracia sobre nosotros. Mire pues, Isaías 56:7, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Eso es lo que Dios quiere hacer. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso, hermano. Porque al entrar ahí es que empiezan a suceder cosas. Creo que esto es lo que Dios está demandando de nosotros. Hermano, es que yo no abro mi boca porque yo no canto. Es que no se trata de cantar. Se trata de hablar lo que Dios es. Quiere que le enseñe en la Biblia, porque no se trata de cantar. O ya se le fue el tiempo. Yo ya voy a terminar. Me queda un minuto. Pero mire esto, qué importante es. No es cantar. Es que hay quienes, hermano, es que a mí no me gusta ahí cuando la adoración, porque se trata de cantar, hermano. Entonces mejor no llego. No, hombre. A ver, ¿cuántos tienen enemigos aquí? No estoy hablando de enemigos literales. ¿Cuántos tienen batallas espirituales aquí? ¿Cuántos? Ok, al menos uno. Bueno, entonces para ti, Malen. Bueno, ya van más. Aleluya. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Mire pues, comprendamos, ya quitémonos el chip de que adorar es cantar. Diga conmigo, me voy a quitar el chip de que adorar es cantar. Va, más allá de eso, quítese el chip. Bueno, comprendamos, ¿verdad? Adoración es un estilo de vida, pero no es solamente eso. Mire qué impresionante es esto. ¿Quieres saber cómo van a huir tus enemigos? ¿Quieres ver cómo es que la Biblia declara que Dios empieza a hacer todo el trabajo que nosotros, en nuestras fuerzas, empezamos a tratar de hacer? Y sería tan fácil que reposáramos en Dios. Por eso es que Josafat y la gente de Judá, a mí Josafat y la gente de Judá, hermano, para mí uno de los testimonios de adoración más poderosos es Josafat y la gente de Judá. Búsquelo en la Biblia. Pero ese es uno de los testimonios más poderosos para mí. ¿Sabe por qué? Porque hace lo que la Biblia dice en el Salmo 149. Oiga, exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Salmo 149, 6 al 9. O sea que lo que yo tengo que hacer es exaltar a Dios con mi garganta. Y exaltar a Dios con mi garganta no es necesariamente cantar. Usted puede empezar a gritar quién es Dios. Por eso es que íbamos con mi hija a un lugar ayer y pum, me cayó la verdad de un canto.
Y yo le dije, hay que ministrarlo, porque declara quién es Dios, implora la ayuda de Dios, se exalta a Dios. Por eso no puedes alabar aquello en lo que no crees. Entonces, en la medida que tú empiezas a declarar quién es Dios, no estoy diciendo decretar, porque yo no creo en andar decretando, yo creo en que la palabra se debe declarar. Se recuerda que hay 31 reyes que necesitan ser expulsados del alma. 31 reyes, 31. Y lo impresionante es que lo que dice aquí es que van a aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Es decir, que en la medida que yo exalto el nombre de Dios. Mire qué impresionante es esto. Porque esto tiene que ver con que yo empiece a deleitarme en lo que Dios dice. Correcto. Isaías 56:7 y Gálatas 5:22. Ahora mire qué poderoso es esto. Es tan poderoso que cuando mi adoración se centra en Dios, cuando mi alabanza exalta a Dios, se libera la justicia de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Hermano, yo espero estarme dando a entender, porque verdaderamente a lo que Dios nos está llamando es a entender nuestra intimidad con Dios. Ahora, lo que estamos hablando esta noche es la revelación de lo que Jesús enseña. Mire qué impresionante, qué tremendo ese verso de la TLA. A ver, ese es el Salmo 149:5. Pueblo fiel de Dios, alégrate por la victoria obtenida. Aunque estés dormido, grita de alegría. Aunque estés dormido, grita de alegría. Lanza a voz en cuello alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos, la palabra, para que tomes venganza de pueblos y naciones. O sea, si estás dormido, ¿cómo puedes gritar? Lucas 18:7, y con esto termino. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Verso 8, Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará la capacidad de aquellos que creen en lo que Dios poderoso puede hacer? Adorar a Dios es más poderoso de lo que tú te puedes imaginar. Adorar a Dios tiene que ver con que empieces a levantar tu voz y a gritar quién es Dios, y que empieces a entender el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea de ti. ¿Quieres que tus enemigos huyan? Es tiempo de empezar a levantar tu voz según la palabra de Dios, según lo que está escrito en la Biblia, según lo que la Biblia dice. Empezar a exaltar su nombre en lugar de tomarte el tiempo para exaltar al diablo que no merece gloria. Eso es orar según la palabra de Dios.